Lo atrapé ensayando un discurso de ruptura con su novia y su mejor amiga grabando. Llorará. Luego empezará a rogar. Sonrió con suficiencia. Dirá que no puede vivir sin mí. Probablemente prometa cambiar. Dirá que hará cualquier cosa, con tal de que no me vaya. Él hablaba, yo escuchaba. Luego deslicé un sobre por la mesa, firmado, sellado y con testigos. Su sonrisa se desvaneció rápidamente. La cámara lo captó todo mientras lo abría y se daba cuenta de lo mucho que me había subestimado. Nunca planeé llegar temprano ese día. El tráfico en la interestatal había estado sospechosamente ligero, y la reunión de almuerzo con nuestros posibles inversores terminó 40 minutos antes de lo previsto. Caminando por la tranquila entrada trasera de nuestro edificio de oficinas, ya estaba ensayando mentalmente mi emocionante actualización para Coulton. El trato con Richardson estaba prácticamente asegurado. Solo faltaba una firma. Después de 3 años de brutales semanas de trabajo y apuestas financieras, finalmente estábamos a punto de tener éxito. Antes de continuar, quiero tomarme un momento para agradecerles por acompañarme en este viaje de traición y recuperación. Si alguna vez se han sentido subestimados o ignorados, esta historia podría resonar profundamente con ustedes. Consideren suscribirse. Es completamente gratis y los conecta con otras personas que aprecian estas historias de fuerza silenciosa y justicia calculada. Ahora, volvamos al momento en que todo cambió. Fue entonces cuando escuché la voz de mi esposo proveniente de la sala de conferencias. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Algo en su tono me hizo detenerme, una frialdad desconocida que nunca le había oído usar en el trabajo. Llorará. Luego empezará a rogar, decía Coulton, con una sonrisa en su voz que prácticamente podía visualizar sin ver su rostro. Dirá que no puede vivir sin mí. Probablemente prometa cambiar. Me quedé paralizada, agarrando la correa de mi bolso de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿De quién está hablando? Mi estómago se retorció con una sensación de malestar que no pude identificar de inmediato. Dirá que hará cualquier cosa, con tal de que no me vaya, continuó, con un tono burlón que me heló la sangre. El instinto me dijo que me mantuviera escondida. Me apreté contra la pared junto a la puerta, apenas respirando, mientras mi esposo continuaba. Riley siempre ha sido así de predecible. ¿Recuerdas cuando quise mudarme al otro lado del país para la escuela de negocios? El llanto comenzó de inmediato. Lo mismo cuando le sugerí que vendiera la casa del lago de su padre para financiar los costos iniciales de la startup. Mi nombre. Estaba hablando de mí. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies, pero algo me mantuvo en mi lugar. El momento tiene que ser perfecto, continuó Coulton. Justo después de firmar con Richardson, pero antes de que el dinero llegue a nuestras cuentas. Estará demasiado emocionada para pensar con claridad sobre su participación en la compañía. Una voz femenina respondió, familiar de una manera que me puso la piel de gallina. ¿Está seguro de que el acuerdo prenupcial cubre este escenario? Lydia, la directora de marketing de nuestra empresa, la mujer que Coulton había insistido en contratar a pesar de su limitada experiencia. La mujer que había estado pasando largas noches en la oficina con mi esposo mientras yo viajaba para asegurar el trato con Richardson. Positivo, respondió Coulton con confianza casual. Cuando nos casamos, Riley era solo la hija en duelo con un jugoso cheque de herencia. No tenía idea de lo que estábamos construyendo. El acuerdo prenupcial protege mis negocios. Esa es la redacción exacta. Mi padre había muerto solo 6 meses antes de que conociera a Coulton. El dolor aún era reciente cuando me propuso matrimonio 1 año después. La póliza de seguro de papá y la venta de su empresa de construcción me habían dejado con casi $2 millones, dinero que había planeado invertir cuidadosamente durante décadas. En cambio, lo invertí todo en la visión de Coulton, en nuestra visión, o eso creía. Honestamente, intervino otra voz femenina. Estoy impresionada de que tengas este plan hasta las frases exactas que usará. Molly, mi compañera de cuarto de la universidad, la mujer que había estado a mi lado en mi boda, la amiga que había llorado conmigo en el aniversario de la muerte de mi padre cada año. Sentí que la bilis subía por mi garganta, pero la obligué a bajar. Mi mente se aceleró para catalogar cada interacción con Molly en los últimos meses, buscando pistas que había pasado por alto. Eso es porque sé exactamente cómo reaccionará, continuó Coulton, sonando casi aburrido ahora. Nunca ha sido particularmente complicada. Una suave risa de Lydia. ¿Y estás seguro de que quieres que grabe esto para la posteridad? Molly corrigió. Y sí, necesitamos documentación de cómo reacciona cuando se lo dices. Si intenta algo gracioso con la compañía después. No. Coulton la interrumpió.
Riley evita la confrontación como la peste. Siempre lo ha hecho. Estará demasiado devastada para defenderse. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Un cambio fundamental en la base de quién era. La mujer que estaban describiendo, la mujer que mi esposo creía conocer tan a fondo, comenzó a disolverse. En su lugar, se erguía alguien nuevo, alguien a quien no habían tenido en cuenta en sus cuidadosos cálculos. Debería haber irrumpido por la puerta, debería haber gritado y exigido explicaciones. En cambio, silenciosamente di 3 pasos hacia atrás. Luego me di la vuelta y caminé con piernas temblorosas hacia la escalera de incendios de emergencia. Solo allí, en el frío recinto de hormigón, me permití un solo respiro tembloroso. Mi padre había construido su empresa de construcción desde cero, trabajando 60 horas semanales durante décadas. Siempre entiende el plano completo antes de empezar a construir, me dijo innumerables veces. Ahora necesitaba la imagen completa de lo que enfrentaba. Dentro de mi oficina, cerré la puerta con llave y me hundí en mi silla, mi mente repasando cada documento comercial que Colton y yo habíamos firmado juntos. El acuerdo prenupcial que había pensado que era una formalidad. El acuerdo operativo para Meridian Tech que establecía las participaciones de propiedad. El contrato de Richardson esperando las firmas que triplicarían el valor de nuestra empresa de la noche a la mañana. Mientras mi computadora se iniciaba, me quité el anillo de bodas y lo puse sobre el escritorio. 3 quilates de diamante que alguna vez habían simbolizado una promesa ahora parecían nada más que un costo de transacción, un anticipo que Colton había hecho para acceder a mi herencia. Abrí nuestro servidor de documentos seguro y comencé a descargar metódicamente todo: registros financieros, contratos, correos electrónicos, actas de reuniones. Mis manos trabajaban constantemente, incluso mientras mi mente luchaba por procesar la traición. 3 años de matrimonio, 5 años de asociación, todo construido sobre cálculos de los que no había estado al tanto. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Colton. ¿Cómo fue la reunión con Richardson? Llegaré tarde a casa esta noche. Gran proyecto con el equipo de marketing. Con Lidia, le respondí. La reunión fue genial. El trato casi cerrado. Tómate tu tiempo esta noche. Al presionar enviar, una extraña calma se apoderó de mí. Colton creía que había planeado cada posible reacción que yo pudiera tener, cada respuesta emocional a su traición practicada. Pensó que sabía exactamente quién era yo y qué haría, pero había cometido un error de cálculo crítico. Nunca me había visto luchar por algo porque, hasta ahora, había creído que estábamos luchando juntos. Nunca había presenciado de lo que era capaz cuando me acorralaban porque siempre se había posicionado como mi aliado, nunca como mi oponente. Abrí mis contactos y me desplacé hasta un nombre al que no había llamado en meses. Marcus Devo, el abogado de mi padre, el hombre que había manejado su patrimonio y me había asesorado sobre mi herencia, el hombre que había sugerido gentilmente un acuerdo prenupcial más completo, que yo había rechazado cortésmente. Marcus, soy Riley Jensen. Necesito tu ayuda con algo urgente y completamente confidencial. Mientras explicaba la situación, mi voz se mantuvo firme, un marcado contraste con la Riley que Colton había descrito con tanta confianza en la sala de conferencias, la Riley que lloraría, rogaría y prometería cambiar. Esa mujer ya no existía. En su lugar, se erguía alguien con un objetivo claro y los recursos para lograrlo. Alguien que ahora entendía que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse, y que el único plano confiable era el que ella misma diseñaba. Tenía 7 días hasta que se cerrara el trato con Richardson, 7 días para reescribir el final que Colton creía que ya estaba escrito. La oficina de Marcus Darrow no había cambiado en los 5 años transcurridos desde que me senté frente a él para hablar sobre el patrimonio de mi padre. Los mismos libros de leyes encuadernados en cuero se alineaban en los estantes de caoba. El mismo arte discreto adornaba las paredes, y la misma mirada de preocupación mesurada cruzó su rostro mientras le exponía lo que había descubierto. Necesito entender exactamente dónde estoy parada, dije, deslizando el cuaderno gastado de mi padre sobre su escritorio. Había tomado notas meticulosas desde ese día en la sala de conferencias. Horas, fechas, citas textuales. Y necesito saber si hay algo que pueda hacer antes de que él haga su movimiento. Marcus estudió mis notas a través de las gafas de lectura que descansaban sobre su nariz. Tu padre estaría orgulloso de tu compostura, Riley. No muchos podrían mantener tanta claridad en tu posición. No me siento compuesta, admití, la primera grieta a mi voz desde que entré en su oficina. Siento que estoy interpretando un papel en una obra terrible. Eso es exactamente lo que estás haciendo, asintió Marcus, buscando nuestros documentos originales de constitución de la empresa.
Y es crucial que no rompas el personaje hasta que entendamos el guión completo. Durante 3 horas, diseccionamos cada documento legal relacionado con Meridian Tech. El acuerdo inicial de financiación inicial donde había contribuido con $1.80 de mi herencia. El acuerdo operativo donde Coulton tenía el 60% de la propiedad a pesar de mi mayor contribución financiera. Una concesión que había hecho porque me había convencido de que su capital social y sus conexiones en la industria justificaban el interés de control. Hay algo extraño aquí, dijo Marcus, tocando un párrafo en nuestro informe financiero trimestral. Estos costos de desarrollo para el proyecto Richardson son casi el doble de lo que requirieron proyectos similares en su cartera. Me incliné hacia adelante, estudiando los números. Coulton dijo, los costos aumentados fueron por programación especializada que necesitábamos subcontratar. ¿A qué proveedor?, preguntó Marcus. Una búsqueda rápida reveló una empresa de la que nunca había oído hablar. Parallax Solutions LLC, fundada hace 18 meses, sin sitio web, sin presencia en las redes sociales y con una dirección comercial que parecía ser un apartado postal en Delaware. Necesito saber quién es el dueño de esta empresa, dije. Marcus asintió. Haré que mi investigador lo investigue de inmediato. Mientras tanto, necesitamos asegurar copias de todos los registros bancarios y declaraciones de impuestos. Y, Riley, su expresión se volvió seria. Necesitas continuar como si nada hubiera cambiado. A la mañana siguiente, entré en la cocina de nuestra casa donde Coulton estaba haciendo café, de espaldas a mí. Cada célula de mi cuerpo quería enfrentarlo, exigirle explicaciones por su traición. En cambio, le besé la mejilla y le pregunté por su noche en la oficina. Productiva, dijo, entregándome una taza. ¿Cómo van los preparativos de Richardson? Todo va por buen camino, respondí, obligándome a mirarlo a los ojos. Presentación final mañana. Firmas para finales de semana. Esa es mi chica, dijo con una sonrisa que alguna vez me habría reconfortado. Ahora solo podía ver el cálculo detrás de ella. En la oficina, mantuve mi rutina mientras realizaba mi investigación encubierta. Durante los descansos para almorzar, fotografié metódicamente documentos a los que no podía acceder digitalmente. Después del horario laboral, revisé años de registros financieros, buscando patrones que había pasado por alto mientras confiaba en que Coulton manejara el lado comercial de nuestra sociedad. El jueves, el investigador de Marcus confirmó lo que había empezado a sospechar. Parallax Solutions estaba registrada a nombre del hermano de Lydia, con Coulton como socio silencioso. Casi $400,000 de los fondos de la compañía habían sido canalizados a través de esta empresa fantasma por servicios que nunca se prestaron. Es malversación de fondos, declaró Marcus claramente durante nuestra reunión clandestina en una cafetería a 3 pueblos de distancia. Y nos da ventaja. No es suficiente, dije, revolviendo mi té sin tocar. Podría alegar ignorancia de la participación de su hermano. Necesitamos algo irrefutable. Esa noche, Mali llamó, su voz alegre mientras me invitaba a almorzar al día siguiente. Chicas de la justicia, dijo. Debes estar estresada con el cierre del gran trato. Eso sería genial, respondí, asombrada de lo firme que se mantenía mi voz. Me vendría bien una amiga ahora mismo. La actuación era agotadora. Cada mañana me vestía para la batalla con el disfraz de la vida normal. Cada noche me acostaba junto al hombre que estaba planeando mi devastación financiera y emocional, escuchando su respiración mientras mi mente trabajaba en las contingencias. El viernes por la mañana, la oportunidad llegó en forma de revisiones de documentos para el contrato de Richardson. Como director de operaciones, Coulton necesitaba aprobar los cambios de última hora antes de nuestra reunión de cierre. Apresurado entre llamadas, apenas echó un vistazo a los papeles que puse ante él. Cláusulas de responsabilidad estándar. Le expliqué con sinceridad, señalando las secciones resaltadas que de hecho abordaban la responsabilidad. Lo que no mencioné fueron las páginas adicionales metidas entre esas cláusulas, documentos que Marcus había preparado, autorizando la transferencia de los derechos de propiedad intelectual de nuestra tecnología central de la empresa a mí personalmente. En su prisa y distracción, Coulton los firmó todos. Gracias, cariño, dijo, volviéndose ya a su llamada. Recogí los papeles con manos firmes, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los llevaba directamente al notario público que trabajaba 2 pisos más abajo. Con cada firma que autenticaba, mi posición se fortalecía. Esa tarde, Marcus confirmó lo que significaban estos documentos. Incluso si Coulton mantenía el control de Meridian Tech como entidad comercial, la tecnología que hacía que la compañía fuera valiosa ahora me pertenecía legalmente a mí sola.
Cualquier intento de excluirme haría que su empresa fuera prácticamente inútil para Richardson o cualquier otro comprador potencial. Esta es tu red de seguridad, explicó Marcus cuidadosamente, guardando los documentos notariados en su maletín. Pero todavía nos falta la prueba irrefutable que demuestre su intención. Mientras conducía a casa esa noche, el agotamiento mental amenazaba con abrumarme. Mantener esta fachada mientras desmantelaba los planes de Coulton pieza por pieza requería una fuerza que no sabía que poseía. En un semáforo en rojo, capté mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos más duros, su mandíbula apretada con determinación. Mi padre lo habría reconocido en su propio rostro. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Coulton. ¿Reservación para mañana por la noche? Restaurante de carnes en el centro. Celebrando nuestra última cena antes de convertirnos en millonarios. Sabía lo que estaba planeando. El restaurante, lo suficientemente público como para desalentar una escena, lo suficientemente privado para su discurso preparado, Lidia posicionada cerca con su cámara, la fachada de celebración que se transformaría rápidamente en el final de nuestro matrimonio. Poco sabía él que yo tenía mis propios planes para esa cena, mi propio sobre para deslizar sobre la mesa. Le respondí con una sola palabra: perfecto. Luego llamé a Marcus con las instrucciones finales para preparar los documentos que se convertirían en mi contraataque. Después de casi 2 semanas de investigación, de fingir y planear, el final del juego estaba finalmente a la vista. Ya no era la hija en duelo con una herencia para explotar. Era la hija de mi padre en todos los sentidos, metódica, estratégica y absolutamente reacia a ser subestimada. Llegó la mañana con un sol implacable que entraba a raudales por las ventanas de nuestro dormitorio. A mi lado, Coulton se desplazaba por su teléfono, con una pequeña sonrisa en las comisuras de la boca. ¿Estaba enviando mensajes de texto a Lidia, planeando algún detalle final de mi humillación? Nunca lo sabría, y extrañamente, ya no me importaba. El equipo de Richardson quiere una reunión de revisión final antes de la ceremonia de firma, mencioné casualmente, deslizándome fuera de la cama. La programé para las 11. Coulton asintió distraídamente. En Cargate 2. Tengo llamadas con posibles inversores toda la mañana. ¿Inversores? Me detuve, con un pie en nuestro vestidor. No hemos hablado de nuevos inversores. Levantó la vista. Esa sonrisa encantadora familiar apareció demasiado rápido. Solo conversaciones preliminares. Poniendo todo en orden para la fase de crecimiento después de Richardson, por supuesto. Respondí, seleccionando un traje azul marino que sabía que me hacía ver autoritaria. 2 podían jugar al juego de los secretos. Mientras él realizaba sus conversaciones preliminares, yo estaría cambiando las relaciones clave con los clientes a mi gestión directa, una medida que había empezado a iniciar días atrás. La reunión de revisión con Richardson transcurrió sin problemas. Su equipo legal quedó impresionado con la minuciosidad de nuestra documentación. Coulton siempre había sido la cara de estas reuniones, pero hoy tomé el centro del escenario, mostrando un conocimiento íntimo de cada detalle del proyecto. Nuestro cliente pareció gratamente sorprendido por mi dominio de los aspectos técnicos, aspectos que Coulton siempre había insistido en manejar. Su esposa es toda una potencia, comentó Richardson a Coulton durante un descanso. Observé su rostro cuidadosamente, notando la tensión momentánea alrededor de sus ojos. Está llena de sorpresas, respondió, su mano encontrando la parte baja de mi espalda en un gesto que una vez se sintió protector pero ahora se sentía posesivo. Después de la reunión, vi a Mali esperando en el vestíbulo, con su bolso de diseñador agarrado nerviosamente con dedos manicurados. ¿Nuestro almuerzo programado? El que se suponía que debía reunir sutilmente información sobre mi estado emocional antes de la emboscada planeada para mañana. ¿Lista para el tiempo de chicas? Llamó, su sonrisa demasiado brillante. Absolutamente, respondí, igualando su falsa alegría mientras caminábamos hacia el elegante bistró a la vuelta de la esquina. Pedimos ensaladas que ninguna de las dos comería e intercambiamos cumplidos sobre el clima. Todo el tiempo estudié a mi ex amiga, la mujer que había sostenido mi mano en el funeral de mi padre, que me había ayudado a elegir mi vestido de novia, que ahora se sentaba frente a mí planeando mi caída. ¿Cómo van las cosas con Coulton?, preguntó finalmente, con un tono de preocupación practicada. Ambos parecen tan ocupados últimamente. Tomé un sorbo de agua deliberado, dejé el vaso con precisión y la miré a los ojos. Es interesante que preguntes por Coulton, dije en voz baja. He querido darte las gracias. Sus cejas perfectamente formadas se arquearon ligeramente. Darme las gracias. Por grabar su ensayo, respondí con calma. La práctica del discurso de divorcio.
Fue bastante esclarecedor. Todo el color se desvaneció del rostro de Mali. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir como un pez que de repente se encuentra en tierra firme. Riley, no hace falta que te expliques, la interrumpí, mi voz firme a pesar del estruendo de mi corazón. Has dejado claras tus lealtades. Solo tengo una pregunta, ¿valió la pena? Intercambiar 15 años de amistad por lo que sea que te prometió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, genuinas o otra actuación. Ya no podía distinguirlo. No es lo que piensas, susurró. Lidia se acercó a mí. Dijo que solo sería documentación en caso de que intentaras quedarte con todo en el divorcio. No sabía que estaba planeando excluirte financieramente, dijo. Pero sabías que estaba planeando romperme el corazón, respondí. Ibas a grabarlo para la posteridad. Se estremeció ante mi uso deliberado de la palabra correcta, la que había corregido a Lidia durante su sesión de planificación. Lo siento, dijo, una lágrima rodando por su mejilla. Dejé dinero en efectivo sobre la mesa por mi comida sin tocar y me puse de pie. Tu disculpa ha sido anotada. Y Mali, no le mencionaría esta conversación a Coulton ni a Lidia. Sería desafortunado para tu puesto en Williams & Mars si tus empleadores se enteraran de que estuviste involucrada en espionaje corporativo. Su bufete de abogados tenía políticas éticas estrictas, un hecho del que se había quejado durante los almuerzos a lo largo de los años, otra pieza de información dada libremente que ahora blandía como un bisturí. Esa tarde, me reuní en privado con nuestro programador principal, Jason, que había estado con nosotros desde el principio. Siempre me había informado operativamente mientras recibía instrucciones técnicas de Coulton. Necesito tu completa honestidad, le dije después de cerrar la puerta de mi oficina. ¿Coulton te ha pedido que prepares algún archivo para transferir? ¿Datos de clientes? ¿Código propietario? Algo unusual. El incómodo cambio de Jason en su silla me lo dijo todo antes de que hablara. Me pidió que creara paquetes de respaldo de nuestra arquitectura central. Dijo que era para el trato con Richardson. Asentí, con cuidado de mantener el juicio fuera de mi expresión. ¿Cuándo te pidió esto? Hace 3 semanas, y de nuevo ayer. Dijo que los necesitaba para mañana por la tarde. El momento perfecto para su estrategia de salida planificada. Me gustaría que prepararas esos paquetes como se te solicitó, dije con calma. Pero necesito copias verificadas aseguradas en nuestro repositorio protegido. Puedes hacer eso sin levantar sospechas. Jason me estudió, la lealtad luchando con la confusión. Está todo bien, Riley. Lo estará, le aseguré. Solo me estoy asegurando de que nuestra propiedad intelectual permanezca protegida durante este periodo de transición. Esa noche, en nuestra casa vacía, me permití 30 minutos de dolor honesto. Sentada en el suelo de nuestro armario, rodeada de la evidencia material de nuestra vida compartida, sollocé hasta que me dolió la garganta. Lloré no solo por el hombre con el que pensé que me había casado, sino por el futuro en el que había creído, hijos, envejecer juntos, construir algo significativo. Cuando terminaron los 30 minutos, me lavé la cara, me volví a maquillar y llamé al restaurante de carnes para confirmar nuestra reserva para la noche siguiente. Luego hice una segunda llamada, solicitando su comedor privado en lugar de la mesa del piso principal que Coulton había reservado. ¿Y podría acomodar a 4 invitados adicionales?, pregunté. Es una celebración de negocios especial. Invité a Richardson y a su director financiero, sabiendo que Coulton no se atrevería a retirarse de su actuación con testigos tan importantes presentes. También invité a 2 miembros de la junta en los que confiaba, personas que habían respetado a mi padre y que tenían una influencia sustancial en nuestra industria. El escenario estaba perfectamente preparado mientras me preparaba para ir a la cama esa noche. Coulton salió de la ducha, con una toalla envuelta alrededor de la cintura. Por un momento, al verlo moverse por nuestra habitación con tanta comodidad familiar, la duda se insinuó. ¿Lo había malinterpretado? ¿Estaba exagerando? Entonces su teléfono vibró en la mesita de noche. Se abalanzó sobre él con una urgencia inusual, alejando la pantalla de mí. ¿Está todo bien?, pregunté suavemente. Solo Lidia, respondió con demasiada casualidad. Detalles finales para la ceremonia de firma con Richardson. Ah, asentí, apartándome para ocultar mi expresión. Todo tiene que ser perfecto mañana. En ese punto, al menos, estábamos completamente de acuerdo. La mañana de lo que Coulton creía que sería su salida triunfal amaneció brillante y fresca, un sábado de otoño que olía a posibilidades, tanto finales como comienzos. Lo observé vestirse con un cuidado inusual, seleccionando su traje azul marino de la suerte, el que había usado cuando firmamos con nuestro primer cliente importante. Gran día,
comentó, ajustándose la corbata en el espejo, sus ojos sin llegar a encontrar los míos en el reflejo. ¿Qué cambia la vida? Estuve de acuerdo, el doble significado perdido para él mientras revisaba su teléfono por quinta vez en otros tantos minutos. Mientras se dirigía a la oficina para los preparativos de última hora, conduje hasta la casa de Marcus, donde finalizamos el contenido de mi sobre. Cada documento había sido cuidadosamente preparado, notariado y estratégicamente organizado para lograr el máximo impacto. «Recuerda», aconsejó Marcus mientras deslizaba los papeles en un pesado sobre color crema con el membrete del bufete de abogados de mi padre. «El tiempo lo es todo. Deja que comience su discurso, que establezca claramente su intención ante los testigos, y luego presenta tu contraataque». Asentí, tocando el borde del sobresellado. Y el equipo de Richardson sabe que debe permanecer neutral. Entienden solo que puede haber una disputa interna que no afecta su adquisición de los derechos de la tecnología, que, gracias a esos documentos que Coulton firmó, ahora me pertenecen únicamente a mí, independientemente de la propiedad de la empresa. A las 6:30 de la tarde, llegué a Hawthorne Stackhouse 15 minutos antes de nuestra reserva. El maitre me acompañó al comedor privado que había organizado. Su rica mesa de caoba estaba puesta para 7. La silla vacía junto a la mía era un reconocimiento silencioso de lo que estaba por venir. Richardson y su director financiero llegaron primero, seguidos por los miembros de la junta. Una pequeña charla profesional llenó el aire mientras los camareros servían vino y describían los especiales de la noche. Mantuve una compostura perfecta, hablando de las proyecciones del tercer trimestre y las expansiones del mercado como si se tratara de una cena de negocios normal. Exactamente a las 7:02 de la tarde, Coulton entró, quedándose momentáneamente paralizado cuando vio al grupo reunido. «Sorpresa», dije, levantándome para besarlo en la mejilla. Pensé que deberíamos celebrar adecuadamente con las personas que ayudaron a hacer posible este trato. Su recuperación fue impresionante. La encantadora sonrisa apareció mientras estrechaba manos y aceptaba felicitaciones, pero capté el destello de pánico en sus ojos, la sutil mirada hacia el comedor principal donde, sin duda, Lydia esperaba con su cámara. «¿Cuándo organizaste esto?», preguntó con los dientes apretados mientras tomábamos asiento. «Ayer», respondí con calma. «Sé cuánto aprecias un buen escenario dramático». La cena transcurrió con una normalidad insoportable. Los filetes estaban perfectos, el vino fluía generosamente, y la conversación de negocios dominaba. Debajo de la mesa, sentí la pierna de Coulton rebotando con energía nerviosa. 2 veces miró su reloj, y una vez se excusó para enviar un mensaje de texto a Lydia, supuse, mientras se presentaban los menús de postres. Capté un destello de movimiento cerca de la puerta parcialmente abierta del salón privado. Molly estaba parada en el pasillo, fingiendo examinar una pintura mientras claramente monitoreaba nuestra mesa. Detrás de ella, medio escondida por una planta decorativa, Lydia agarraba lo que parecía ser su teléfono, posicionada para grabar. Así que habían adaptado su plan. La audiencia había cambiado, pero la actuación continuaría. Coulton se aclaró la garganta, dejando el menú de postres sin tocar. Su postura cambió sutilmente mientras se volvía hacia mí, ignorando a nuestros invitados a la cena. Este era el momento que había ensayado, el discurso que había practicado mientras lo filmaban. «Riley», comenzó, su voz adoptando ese tono suave y practicado que ahora reconocía como completamente artificial. «Hay algo de lo que he querido hablar contigo, algo importante». Richardson levantó la vista, la confusión cruzó su rostro ante el repentino giro personal de la conversación. «He estado pensando mucho últimamente», continuó Coulton, «sobre nosotros, sobre hacia dónde nos dirigimos». Noté que sus ojos se dirigían rápidamente hacia la puerta donde Lydia había cambiado de posición, su teléfono ahora claramente visible mientras grababa. Los miembros de la junta intercambiaron miradas incómodas, sintiendo el momento inapropiado de lo que parecía ser una conversación personal. «Creo que ambos sabemos que las cosas no han estado bien entre nosotros por un tiempo», insistió Coulton, comprometido ahora con su guión a pesar de la audiencia inesperada. «Nos hemos distanciado, nos hemos convertido en personas diferentes». Hizo una pausa, un momento practicado de aparente reflexión que ahora reconocía como calculado. «Creo que sería mejor que nos separáramos, que termináramos nuestro matrimonio, antes de que comencemos a resentirnos». La mesa se quedó en silencio. El director financiero de Richardson miró fijamente su vaso de agua. Un miembro de la junta comenzó a levantarse, claramente incómodo, pero le hice un gesto sutil para que permaneciera sentado. «Sé que esto es difícil de escuchar», continuó Coulton, tomando mi mano sobre la mesa en un gesto que parecía cariñoso pero se sentía mecánico.
Puede que sientas que no puedes vivir sin mí en este momento. Incluso podrías prometer cambiar, ser diferente, hacer cualquier cosa, con tal de que no me vaya. Completé, citando su ensayo textualmente. Su ritmo flaqueó, sus ojos se abrieron ligeramente antes de recuperarse. Algo así. Sí, pero lo he decidido. Es mejor así, más limpio. Permití que 5 segundos de perfecto silencio llenaran la habitación, sintiendo el peso de la incomodidad de nuestros invitados y la creciente confianza de Coulton en que su plan, aunque modificado, estaba funcionando. Luego metí la mano en mi bolso y saqué el sobrecolor crema. Preparé algo para este momento, dije, mi voz firme mientras lo deslizaba por el mantel blanco hacia él. Algo que creo que deberías ver antes de continuar. La confusión cruzó su rostro. Esto no era parte de su guión. Su mano dudó antes de tomar el sobre. El papel grueso hizo un sonido suave cuando rompió el sello y sacó el contenido. «¿Qué es esto?», murmuró, escaneando el primer documento. «Esto», respondí con claridad suficiente para que todos lo oyeran, «es una contabilidad completa de los fondos desviados de Meridian Techa para Jack Solutions, la empresa fantasma que creaste con el hermano de Lidia». Su rostro palideció mientras pasaba al siguiente documento. «Esa es la transferencia de propiedad intelectual que firmaste la semana pasada, dándome la propiedad exclusiva de nuestras patentes de tecnología central». Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras continuaba revisando la pila. «Y eso», dije mientras llegaba a las páginas finales, «es una copia de la grabación de vídeo donde practicaste este mismo discurso de ruptura, discutiendo cuán predeciblemente rogaría y lloraría mientras Lidia filmaba y Mali te entrenaba sobre qué decir». En la puerta, escuché una fuerte inhalación. Lidia había bajado su teléfono. Su rostro era una máscara de asombro visible a través de la puerta entreabierta. «Tal vez quieras invitar a tu audiencia a unirse a nosotros adecuadamente», le sugería Coulton, cuyo rostro se había transformado de confiado a ceniciento. Durante varios segundos insoportables, el único sonido en el comedor privado fue la suave música clásica que emanaba de los altavoces ocultos. Coulton miró fijamente los documentos, sus dedos agarrando las páginas con tanta fuerza que se arrugaron en los bordes. Cuando finalmente levantó la vista, la máscara encantadora se había caído por completo, revelando algo feo y desesperado debajo. «No tenías derecho», siseó, su voz apenas audible. «Tenía todo el derecho», respondí uniformemente. «Como tu esposa, tu socia comercial y la persona que financió la misma empresa que planeabas robarme». Con visible reticencia, Lidia y Mali entraron en la habitación. El teléfono grabador ahora bajado al costado de Lidia. Richardson y los miembros de nuestra junta observaron con fascinación sin disimulo cómo se desarrollaba este drama corporativo ante ellos. «Señor Richardson», dije, volviéndome hacia nuestro cliente más importante con perfecta compostura. «Me disculpo por este teatro inesperado durante nuestra cena de celebración. Sin embargo, creo que la transparencia es crucial en esta coyuntura». Richardson, un hombre de negocios experimentado que había capeado su cuota de conflictos corporativos, simplemente asintió. «Por favor, continúe, señora Jensen». «Hace 3 semanas, escuché accidentalmente a mi esposo ensayando cómo terminaría nuestro matrimonio inmediatamente después de asegurar su contrato, pero antes de que se transfiriera el dinero». Hice un gesto hacia Lidia, con su novia filmando y mi examiga dando su opinión sobre su actuación. Lidia se estremeció ante la palabra novia. Sus ojos se dirigieron nerviosamente a los miembros de la junta, cuya aprobación podía hacer o deshacer carreras en nuestra industria. «Lo que no les está diciendo», interrumpió Coulton, la desesperación asomándose a su voz, «es que ha estado manipulando documentos de la empresa a mis espaldas. Ella es la que está cometiendo fraude». «En realidad», dije con calma, deslizando otro documento de mi portafolio, «tengo aquí el informe de contabilidad forense que detalla exactamente cómo se desviaron $427,000 de Meridian Techa para Jack Solutions, una empresa fantasma registrada a nombre del hermano de la señorita Campbell, con usted como socio silencioso». Uno de los miembros de la junta, Janet Whitmore, tomó el informe, una directora financiera jubilada con reputación de prácticas comerciales éticas. Janet había sido amiga y mentora de mi padre. Su expresión se endureció mientras escaneaba los números. «Estas desviaciones comenzaron hace 18 meses», señaló, mirando a Coulton con una decepción evidente. «Poco después de que se cerrara la ronda de financiación de la Serie B». La mandíbula de Coulton se movió en silencio. Sus ojos se movían entre los rostros que lo rodeaban, buscando un aliado y sin encontrar ninguno. «Esto es un malentendido», finalmente logró decir, recuperando algo de compostura.
Riley está molesta por asuntos personales y los está confundiendo con las operaciones comerciales regulares. ¿Lo estoy? Pregunté, asintiendo con la cabeza hacia el director financiero de Richardson. Robert, consideraría los pagos a una empresa fantasma por servicios nunca prestados como operaciones comerciales regulares. Robert negó con la cabeza sombríamente. Llamaríamos a eso malversación de fondos. Esto es ridículo, intervino Lydia de repente, encontrando su voz. Todos están creyendo en su palabra basándose en una contabilidad creativa. Coulton construyó esta empresa de la nada. Él es el visionario aquí. El visionario con el dinero de mi padre, corregí en voz baja. Y en cuanto a creer en mi palabra, hice un gesto hacia su teléfono. ¿Por qué no compartes la grabación que acabas de hacer? O, mejor aún, la sesión de práctica donde Coulton ensayó exactamente cómo rogaría y lloraría cuando me dejara. Molly, que había permanecido en silencio y pálida junto a la puerta, habló de repente. Lo tengo, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. El video original. Garnacopia. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras sacaba su propio teléfono con manos temblorosas. Lo siento, Riley. Esto fue demasiado lejos. Coulton se abalanzó sobre el teléfono de Molly, pero el equipo de seguridad de Richardson, que había estado discretamente junto a la puerta, se interpuso entre ellos con eficiencia practicada. Ya es suficiente, dijo Richardson con firmeza. Señora Jensen, si bien aprecio su transparencia, debo preguntarle cómo afecta esto a nuestro contrato. No lo afecta, le aseguré. Los derechos de propiedad intelectual que está adquiriendo fueron transferidos legalmente a mí personalmente la semana pasada. El señor Jensen firmó los documentos él mismo. Asentí con la cabeza hacia los papeles que aún tenía Coulton en la mano. El trato continúa según lo planeado, con los pagos dirigidos al holding apropiado descrito en nuestro acuerdo. Richardson me estudió pensativamente antes de asentir. Entonces procederemos con el cierre según lo programado el lunes por la mañana. No puedes hacer esto, dijo Coulton, su voz ahora mortalmente tranquila, abandonando toda pretensión. Todo lo que construimos. Corregí, dije. Y no me lo estoy llevando todo. La estructura de la empresa permanece intacta, menos la malversación de fondos y las empresas fantasmas. Conservarás tus acciones como se acordó originalmente, 40% para mi 60% de control. Las cejas de Janet se arquearon con aprobación. Ella entendía lo que estaba haciendo, proteger el negocio mientras me aseguraba de que Coulton no pudiera afirmar que había actuado por pura venganza. La única diferencia, continué, es que asumiré el cargo de CEO, con efecto inmediato, con toda la supervisión financiera volviendo a los canales apropiados. Por primera vez esa noche, Coulton pareció realmente derrotado. No enojado, no calculador, sino vacío, como si no pudiera comprender cuán completamente se habían desmoronado sus planes. No durarás ni 6 meses dirigiendo esta empresa, dijo rotundamente. No tienes lo que se necesita. Sonreí entonces, no con malicia, sino con genuina certeza. Mi padre construyó un imperio de la construcción con nada más que determinación e integridad. He heredado ambas cosas. La cena concluyó poco después. Nuestros invitados se fueron con apretones de manos y miradas significativas. Lydia se escabulló durante la conmoción. Molly se quedó hasta el final. Su rostro con lágrimas era un retrato de arrepentimiento. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, te enviaré el vídeo. Úsalo como necesites. Asentí una vez, sin aceptar ni rechazar su intento de enmienda. 3 meses después, me senté en la vieja silla de cuero de mi padre, la que había trasladado la oficina del CEO en Meridian Tech. El trato con Richardson se había cerrado con éxito, inyectando a la empresa capital que impulsó nuestra expansión a 2 nuevos mercados. Coulton había renunciado a su puesto operativo pero seguía siendo un accionista silencioso. Su abogado comunicó su decisión de evitar los procedimientos de divorcio contenciosos a cambio del acuerdo que había propuesto. La pared detrás de mi escritorio, una vez vacía, ahora tenía el lema enmarcado de mi padre. Comprende el plano completo antes de empezar a construir. Junto al colgaba el plan de negocios original de Meridian Tech, escrito a mano por mí, con los comentarios de mi padre escritos en los márgenes. Un golpe en mi puerta precedió a la entrada de Janet. Después de la revelación de la cena, había accedido a servir como directora financiera interina mientras nos reestructurábamos. Cifras finales del trimestre, anunció, colocando una carpeta en mi escritorio. Estamos un 17% por encima de las proyecciones. Sonreí,
sintiendo una sensación de paz que se había ido construyendo gradualmente durante los últimos meses. El dolor de la traición no había desaparecido, se había transformado en algo útil: sabiduría, precaución, fuerza. ¿Has decidido sobre la expansión a la costa oeste?, preguntó Janet, acomodándose en la silla frente a mí. Abrí el tubo de planos de mi padre, extrayendo los planos arquitectónicos que había estado revisando. Lo he hecho. Comenzaremos las obras el próximo mes, no solo en un nuevo edificio de oficinas, sino en mi futuro. Uno que estoy diseñando yo misma, con ojos claros y un conocimiento ganado con esfuerzo de lo que era capaz de hacer, sobrevivir, y lo que es más importante, lo que era capaz de construir a partir de las cenizas de la traición. Si esta historia de recuperación del poder resonó contigo, suscríbete. Es gratis y ayuda a respaldar más historias como esta. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has encontrado fuerza cuando alguien te subestimó? Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima.